Durante siglos, una larga tela de lino ha estado despertando pasiones. Algunos creen que es el verdadero sudario que se usó para enterrar a Cristo, mientras que otros creen que no es más que un fraude que data de la Edad Media, un engaño creado en nombre de la fe. Aquí estoy siguiendo el camino que esta reliquia ha recorrido a lo largo de los siglos. Este camino me llevará desde Jerusalén hasta las puertas de París, donde me reuniré con expertos que han debatido su autenticidad durante décadas. Todo el mundo sabe que el sudario ha tenido una historia muy agitada. Hay que recordar que en la antigüedad se despreciaban todas las prendas funerarias. El santo sudario se conservaba en un relicario de plata que se guardaba en un hueco en la pared que aún existe hoy, detrás del altar, que data del siglo XVIII. La imagen que vemos en el sudario tiene las características de un negativo fotográfico. Los bizantinos eran grandes coleccionistas de reliquias de Cristo. El obispo Pierre d'Arcis declaró que el sudario era un fraude, una reliquia falsa. El sudario fue llevado a Constantinopla. Los resultados de la datación por carbono tuvieron un efecto. 3 laboratorios dataron el sudario entre 1250 y 1360. Ese carbono estaba equivocado. Aunque la Iglesia Católica considera que los principios de fe que se encuentran en la Sagrada Biblia son suficientes para guiar a los fieles, a lo largo de los siglos, muchos cristianos se han sentido impulsados a buscar objetos que atestiguen la validez de los hechos descritos en la Biblia. En la Edad Media, estas reliquias se convirtieron en objetos de veneración. La veneración de reliquias era una práctica bastante extendida en la Edad Media. Tuvo una importancia considerable, pero creo que fue el resultado de una evolución relativamente lenta. Luego, alrededor de la segunda mitad del siglo IV, hubo un brote de milagros observados en o cerca de los lugares de enterramiento de los santos mártires. Se convirtieron en los primeros santos. Estoy en Turín, la capital del Piamonte. Turín es la cuarta ciudad más grande de Italia después de Roma, Milán y Nápoles. Se dice que Turín fue considerada alguna vez una de las ciudades más ocultas de Europa. Es probable que la ciudad obtuviera esta reputación por el monumento en la Piazza Statuto, dominado por un ángel negro con un pentagrama invertido en la cabeza. Para los ocultistas, este es un símbolo de Lucifer, el ángel caído. También hay 2 estatuas en la iglesia de la Gran Madre de Dios, una de las cuales es una virgen sosteniendo el Santo Grial. La famosa copa utilizada por Jesucristo en la Última Cena. Pero lo que me trae a Turín es la Catedral de San Giovanni Battista. Desde mediados del siglo XVI, esta iglesia ha estado en posesión del artefacto cristiano más famoso de todos, la sábana santa. En francés, se suele llamar suaire de Turín, pero personalmente no estoy de acuerdo con ese nombre, porque un suaire es un paño usado para limpiar el sudor. El nombre viene del sudario de Oviedo. Sudario es la palabra italiana para sudario. La sábana de Turín es un sudario, un lienzo funerario, que los franceses llaman linceul. Es una pieza de lino, por supuesto, y la palabra lienzo viene del latín linteum. Mide aproximadamente 1 metro por 4 metros. Se puede estirar un poco, pero hay algo especial en sus medidas. Tiene 2 codos de ancho, según la tradición judía de la época de Cristo, y 8 codos de largo. Esta tela de lino tiene manchas de sangre, y estas manchas de sangre formaron 2 imágenes de un hombre muerto que fue crucificado, que pasó por una prueba que corresponde a lo que sabemos sobre la pasión de Cristo. Las 2 imágenes se unen en la cabeza, lo que muestra que hubo algún tipo de fenómeno que reprodujo la imagen, y ha sido reconocido como el sudario de Jesucristo desde su existencia, y las imágenes fueron confirmadas en el Evangelio. ¿Corresponde esta tela funeraria a las descripciones de las Sagradas Escrituras y a los descubrimientos arqueológicos realizados en Palestina? La descripción que dan los evangelios sobre la colocación del cuerpo de Jesús en el sepulcro y el descubrimiento de la tumba vacía y las ropas funerarias al tercer día.
Para encontrar algunas respuestas a mis preguntas, fui a Jerusalén a reunirme con el padre Emmett Kelly. Bienvenidos todos a nuestra presentación. ¿Quién es el hombre del sudario? El padre Kelly trabaja en el Instituto Pontificio Notre Dame de Jerusalén. Sería interesante tener más evidencia escrita. No la tenemos, pero tenemos el sudario, y el sudario plantea muchas preguntas y cuestiones intrigantes que no están resueltas por la ciencia y nuestro conocimiento. En el Evangelio de Mateo se menciona claramente las telas de lino en las que fue envuelto. Dice en un lienzo limpio o en un sudario, dependiendo de la traducción. También se menciona en el Evangelio de Juan. Uno de los primeros indicios de la existencia de la sábana santa parece remontarse a principios del siglo IV. Algunos autores hablaban de mortaja, mientras que otros hablaban de velo. Algunos afirmaron que había una imagen en ella en ese momento. Otros no mencionaban en absoluto la imagen. Juan es algo más detallado en su relato. Se cree que fue testigo presencial de los hechos. Escribió que el sudario era una pieza de la vestimenta funeraria, pero que había otras. Así, en una versión de este evangelio se usa la palabra otonia, que algunos han traducido como tiras de lino. Pero como añadió Juan, siguiendo la costumbre funeraria judía, envolvieron el cuerpo de Jesús. No creo que hablaran de tiras de lino. Era mucho más probable que fuera una gran tela de lino. Mateo y Marcos escribieron que José de Arimatea compró una tela de lino, en la que envolvió el cuerpo de Jesús antes de depositarlo en el sepulcro. Cabe mencionar que el uso de tiras o vendas está sujeto a interpretación. Juan utilizó originalmente la palabra griega otonia para describir en qué estaba envuelto Jesús, y esta palabra se ha traducido generalmente como tira. Lingüistas y exégetas coinciden, sin embargo, en que la palabra otonia podría tener un significado más amplio como ropa, velo, túnica o tira. Podría haberse utilizado para describir algo que no eran tiras finas como las vendas, sino más bien algo parecido a una sábana de lino ligera. Si nos atenemos a estas descripciones, el tejido que se conserva podría ser el sudario descrito en los textos canónicos. El hombre representado en el sudario yace recto, con las manos cruzadas sobre la ingle y los brazos ligeramente separados de los costados. Hay muchas heridas y laceraciones en el cuerpo. Heridas en las muñecas, en los pies y en el costado del cuerpo, y lesiones alrededor de la cabeza. Mucho más que solo una reflexión personal ante la imagen. El hombre de la sábana santa parece haber sido enterrado según la costumbre judía. Hoy sabemos que los esenios, una comunidad judía de Qumrán, enterraban a sus muertos exactamente igual. Tradicionalmente, en aquella época, la costumbre judía exigía lavar el cuerpo y atar las manos y los pies con tiras de tela. A continuación, se colocaba sobre el rostro del difunto un velo mortuorio denominado sudario. Luego se envolvía el cuerpo en un lienzo de lino, a menudo preparado con especias, y se depositaba en la tumba. Está claro que el cuerpo del hombre del sudario no fue tratado así, pero hay que tener en cuenta que Jesús murió la víspera del sábado, y su cuerpo fue llevado rápidamente a la tumba. Cerca del lugar donde fue crucificado había un jardín y en el jardín una tumba nueva. Así que también tenemos que darnos cuenta de que es viernes por la tarde. Ese es el comienzo del Shabbat. También es la época de la Pascua judía, así que hay muy poco tiempo para llevar a cabo el entierro de nuestro Señor y tienen que hacer un trabajo apresurado, e incluso los evangelios lo atestiguan diciendo que no completaron los rituales apropiados del entierro y que volverían de nuevo después del Shabbat para finalizar el entierro. Y por eso las mujeres, incluida María Magdalena, volvieron al sepulcro al tercer día, solo para completar los rituales del entierro. Entonces, ¿por qué no se menciona el sudario en los evangelios? ¿Y el sudario de Turín es realmente el sudario de Cristo?
¿Por qué extraordinario giro de los acontecimientos se trasladó el sudario desde una tumba de piedra en Jerusalén a la Catedral de San Juan Bautista de Turín? Quería averiguarlo, así que seguí el camino tomado por el sudario. El sudario fue llevado a Constantinopla. Permaneció allí hasta 204, según algunos textos. Constantinopla fue atacada por los cristianos latinos que servían al Papa en su cruzada y fue pasada a cuchillo e incendiada. Uno de los testigos de la época dijo que cuando los cruzados latinos irrumpieron en Constantinopla, asesinaron a los sacerdotes. Abusaron de las monjas y robaron cualquier cosa de valor. Parece que fue robado por un cruzado llamado Otón de la Roche. Apareció un año después, en 1205, en posesión de Otón de la Roche, duque de Atenas. Hay un hueco en la historia del sudario, de 205 a 156. Nadie sabe realmente qué pasó con él, pero de algún modo acabó en posesión de la familia de Charny. Se desconoce cómo llegó la reliquia a manos de la familia de Charny. Algunos dicen que Geoffroy de Charny, un valiente caballero, la adquirió durante una de sus campañas. Otras fuentes dicen que fue un regalo o algún tipo de legado. Sea como fuere, el sudario se expuso públicamente por primera vez en 1357 en la iglesia de Lirey, Francia. La presencia de esta extraordinaria reliquia atrajo a peregrinos de toda la región. Con el paso de los años, Lirey se convirtió en un lugar de peregrinaje. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados con el sudario, incluyendo a Pierre Darcy, obispo de Troyes, quien no apreciaba que sus seguidores dejaran Troyes para dirigirse a Lirey. Pierre Darcy era el obispo de la región. Denunció el sudario como un fraude, una reliquia falsa ideada para aprovecharse de los cristianos. Y esta carta al Papa de Aviñón afirmaba estar basada en una investigación minuciosa. Pierre Darcy no se conformó con simplemente declarar «esto es una reliquia falsa». Continuó diciendo «¿qué aquí por qué?». La famosa carta de Pierre Darcy al Papa se basaba en supuestas pruebas de su predecesor, Henry de Poitiers. Según la carta, Henry de Poitiers tenía, ¿cómo lo llamaremos? Tenía pruebas, después de hablar con un artista, de que el artista mismo había pintado la imagen en el sudario que ahora se exhibe en Turín. Entonces Pierre Darcy presionó al Papa Clemente VII para que interviniera. Clemente VII ordenó que se iniciara una investigación a través de los canales. Se le pidió a Pierre Darcy que presentara al artista, ya que afirmaba haberlo conocido. Naturalmente, Pierre Darcy no pudo proporcionar ninguna prueba concreta que respaldara su historia. Y un año después, en 1390, se le advirtió al obispo Darcy que dejara de hablar del tema o sería excomulgado. Así que la sanción era bastante seria, y luego Clemente VII restableció la veneración de la reliquia con cierta reserva. Así que transmitió este mensaje a los cristianos con la cautela habitual demostrada al público respecto a las reliquias o apariciones que no han sido autenticadas. En fin, así era en aquella época. Siempre hubo cierta reserva por parte del clero, ya que generalmente eran cautelosos con los eventos místicos, las visiones místicas y las reliquias, puesto que la fe cristiana está contenida en los evangelios. Así que la iglesia siempre fue reservada, incluso sobre cosas específicas. Para los escépticos, el sudario de Turín con la imagen de Cristo es falso, ya que no hay referencias al sudario antes de la Edad Media.
Sin embargo, en Edesa, Turquía, se conocía mucho antes de la aparición del sudario de Turín un paño con la imagen de Cristo, apodado el Santo Mandilión. El Santo Mandilión apareció con certeza durante el siglo VI y fue descubierto después de que la ciudad de Edesa sufriera una inundación. Estaba escondido. Siempre se escondían reliquias en las paredes, así que ahí estaba, oculto detrás de unas piedras, y después de una inundación, el emperador bizantino ordenó reparaciones y se descubrió la reliquia. Después de la inundación, fue reconocido inmediatamente como Acheropoetos, que significa imagen no hecha por manos humanas, en la que solo se puede ver un rostro en la... Según algunos historiadores especializados en la historia del sudario, lo que se conoce como el Santo Mandilión de la ciudad de Edesa es en realidad la misma tela que el sudario de Turín. Pero ¿cómo es posible que dos pedazos de tela de tamaños tan diferentes sean en realidad la misma reliquia? Así que ahora me dirijo a Estambul, Turquía, anteriormente conocida como Constantinopla, donde se conservaba el Santo Mandilión en aquella época. Estambul es la única ciudad del mundo que se encuentra en dos continentes, Europa y Asia. En aquel entonces, la ciudad de Estambul fue construida sobre los vestigios de la colonia griega de Bizancio por el emperador romano Constantino el Grande, quien quería convertirla en la nueva Roma. Fue él quien la rebautizó como Constantinopla. Al pasear por las calles de Estambul, se pueden ver las numerosas influencias dejadas por sus orígenes griegos, romanos y árabes. En 944, los bizantinos lanzaron un ataque contra Edesa, que duró varios meses, con la esperanza de encontrar esta reliquia. Los bizantinos eran grandes coleccionistas de reliquias de Cristo, así que lanzaron un ataque, y como los musulmanes en Edesa se negaron a rendirse, hicieron una oferta al califa para liberar a 200 prisioneros que los bizantinos habían capturado. Le dieron 30.000 piezas de plata a cambio de la reliquia. En aquel entonces, los cristianos eran respetados en Edesa. La reliquia llegó a Constantinopla en barco el 14 de agosto de 944. El paño de Edesa fue colocado en la capilla de los faros del Palacio Imperial de Bucolión, que hace mucho tiempo desapareció. Muchas crónicas históricas hablan de esta extraordinaria imagen, a la que se refieren como el Santo Mandilión, mencionando que se encontraba en Constantinopla. La reliquia ha sido descrita como un pequeño paño, de forma más o menos cuadrada. Mandilión proviene de la palabra árabe mandil, que significa pañuelo o servilleta. El rostro de Cristo aparece en la tela. El mandilión era una tela que se doblaba de tal manera que solo se podía ver un rostro. Así que obviamente podríamos decir que los historiadores estaban haciendo una estimación aproximada de su tamaño. Pero decir que pasó de ser el Santo Mandilión en Edesa al sudario en Constantinopla, que de repente comenzó a usarse, sigue siendo bastante sorprendente. Y debemos recordar que en la antigüedad todas las prendas funerarias eran despreciadas, así que presentar la ropa funeraria de Jesús habría sido bastante impactante para los cristianos, y por eso se plegó durante los primeros siglos tras su muerte. En 1204, cuando la Cuarta Cruzada estaba en pleno apogeo, los dirigentes venecianos se encontraron enfrentados a las fuerzas de la cristiandad occidental, lo que dio lugar a un cisma que desembocó en un grave conflicto civil. Los libros de historia dicen que Constantinopla fue capturada y saqueada en 204, pero en realidad se prolongó varios años después. Líderes latinos, los cristianos occidentales, se apoderaron de la ciudad. Era una historia bastante complicada. Por un lado, hubo una cruzada que se desvió, la Cuarta Cruzada, y por otro también hubo luchas de poder dentro de la propia Constantinopla, entre dos rivales, dos emperadores bizantinos griegos que involucraron a los cruzados en sus intrigas políticas. Y así fue como los latinos acabaron entrando en la ciudad. Y una vez dentro, robaron los tesoros de la ciudad. Naturalmente, robaron objetos religiosos, pero también robaron otros tesoros de la ciudad. En el caos subsiguiente, iglesias y edificios fortificados fueron saqueados, y numerosos tesoros y artefactos religiosos desaparecieron.
Uno de ellos era el Santo Mandalillón. Siglo y medio después, apareció en Lirey, un paño sagrado con el rostro de Cristo. Estaba en posesión de un renombrado caballero, Geoffroy de Charny, señor de Lira. Ahora estoy de camino a Chambéry, Francia. Al parecer, en 1453, la sábana santa pasó a manos de los Saboya, gobernantes del Piamonte. Chambéry era entonces la residencia de la Casa de Saboya. Me reuní con Felipe Raffaelli, conservador de la finca Savoy. Así pues, en su origen fue una capilla señorial, construida para sustituir a una capilla más antigua que se había construido bajo las órdenes de Amityvech. Fue una orden precisa. La construcción comenzó en 1408 y continuó hasta... Al principio era una capilla privada y señorial. El Santo Sudario llegó mucho más tarde. A finales del siglo XV, se produjo un movimiento progresivo a medida que las reliquias pasaban a ser veneradas por el público. Y yo diría que fue entonces cuando comenzó el gran periodo de la Sábana Santa de Chambéry. Duró varios años, hasta la primera mitad del siglo XVI. Fue entonces cuando la gente empezó a peregrinar para ver el sudario. Y en 1506, el Papa autorizó la veneración pública del sudario, lo que generó mucha devoción y actividades religiosas. Peregrinaciones al lugar de la reliquia, aquí en Chambéry. Había exposiciones públicas del sudario, y no siempre tenían lugar dentro de la capilla, porque el sudario se conservaba en un santuario, en una reliquia. De vez en cuando, la sacaban y la presentaban a la multitud de curiosos. Por aquel entonces, el Papa Sixto IV declaró auténtico su sudario y lo aprobó oficialmente como culto público. Entonces, en la noche del 3 al 15 de diciembre de 1932, el sudario estuvo... Decoración. Tienes que imaginarte cómo era. La decoración que se ve hoy es bastante desnuda. La iglesia no se parece en nada a lo que era antes del gran incendio de 1500. El Santo Sudario se conservaba en una reliquia de plata que se guardaba en un agujero en la pared que aún existe, detrás del altar, que data del siglo XVIII. Así que es mucho más reciente que toda la cuestión del sudario. Era un agujero en la pared detrás del coro con un lugar especial para la reliquia. El incendio fue un accidente, pero pronto adquirió enormes proporciones, porque no solo ardió la capilla, también ardieron otros edificios. El Santo Sudario apenas se salvó. Las pobres monjas, clarisas, la repararon después del incendio. En 1578, Turín se convierte en la nueva capital de Saboya, y el duque Emanuel Philibert ordenó trasladar los paños a la Catedral de Turín. En 1983, 4 siglos después, a la muerte del rey Humberto II de Saboya, el artefacto fue finalmente entregado al Papa. El sudario ya pertenecía oficialmente a la Iglesia. En la actualidad, el Santo Sudario aún se conserva en... A poca distancia de la Catedral de San Juan Bautista se encuentra el Museo de la Sábana Santa de Jordania. Aquí, la exposición más importante dedicada al sudario permite a los visitantes descubrir algo más que todos los objetos asociados al sudario. También tienen la oportunidad de familiarizarse con su historia y los numerosos estudios científicos que se han realizado sobre ella.
Aunque la historia de la sábana santa antes del siglo XIV sigue siendo ambigua, está bien documentada desde su aparición en Lire. Hasta el siglo XIX no se había realizado ninguna investigación científica real sobre el sudario. En 1898, un incidente en particular elevó el sudario a la categoría de artefacto milagroso. Se sabía desde hacía tiempo, al menos desde 1357, que el sudario contenía una imagen. Pero la imagen era un negativo fotográfico, como hemos comentado antes. El hecho de que fuera un negativo causó mucha confusión. Durante un tiempo se especuló incluso con la posibilidad de que Jesús de Nazaret fuera negro. Porque se podía ver su imagen negativa en el sudario. Nadie había visto nunca una imagen positiva de él. Así, en 1898, el abogado y fotógrafo aficionado italiano Secondo Pia tuvo la idea de pedir permiso para capturar el sudario de Turín en placas fotográficas. Cuando los fotógrafos revelaban el negativo de la imagen, la veíamos de forma positiva. Entendió que la imagen en negativo es más visible y clara que la imagen normal del sudario. Comprendió que el sudario es un negativo y así, al ver el negativo fotográfico, vemos el positivo de la imagen. Y esta fue una fecha muy importante porque marcó el inicio de la historia científica moderna del sudario. Naturalmente, el descubrimiento de que la imagen del sudario de Turín era un negativo fotográfico tuvo un efecto impactante en todo el mundo, incluyendo a seguidores religiosos, agnósticos y opositores a la Iglesia Católica. No podían decir que era falso, no podían inventar algo que aún no habían inventado los especialistas. Así que enseguida surgieron afirmaciones de que Secondo Pia había manipulado de algún modo las fotos que les había engañado. No fue hasta 1932 cuando Giuseppe Enri, el fotógrafo oficial de Turín, tomó otra fotografía del sudario que se confirmó que Secondo Pia no había trucado sus fotos. Con las fotografías tomadas por Secondo Pia y Giuseppe Enri, el sudario de Turín se convirtió en objeto de un inesperado interés científico. Los investigadores empezaron a documentar datos sobre el sudario y su historia. Entre 1930 y 1950, el cirujano francés Pierre Barbet realizó estudios detallados sobre la imagen del hombre torturado. En su opinión, estaba claro que el hombre retratado en el sudario llevaba las marcas de la crucifixión. Fue crucificado de una manera particular, lo que permitió identificar su crucifixión. Las personas crucificadas normalmente eran atadas a la cruz con cuerdas y morían de sed. Jesús fue clavado en la cruz. Eso en sí mismo era horrible, porque clavar la mano de alguien en ese espacio golpearía el nervio mediano, lo cual era despreciable, ya que golpear un nervio importante produce una cantidad increíble de dolor. Y sus 2 manos fueron clavadas, sus 2 pies también fueron clavados. Los colocaron en una posición en la que estaban totalmente inmovilizados, de modo que era imposible cualquier movimiento. Todos esos estudios fueron repetidos por los estadounidenses con más detalle aún, utilizando técnicas modernas que demostraron que las manchas que se creían de sangre eran efectivamente sangre humana. También se realizaron estudios sobre el polvo y el polen, que demostraron que el sudario debía proceder de Oriente Medio. Los investigadores también pudieron establecer la composición exacta de la imagen. Por supuesto, esto no ocurrió hasta una exposición pública del sudario en 1978, cuando por primera vez en la historia se dio permiso a los científicos para examinar el sudario de cerca durante un año. Había un equipo de investigadores estadounidenses conocido como STUR, siglas en inglés del proyecto de investigación de la sábana santa. Realizaron el análisis más exhaustivo, examinando la imagen desde todos los ángulos posibles. Contrariamente a lo que se creyó popularmente durante mucho tiempo y a lo que algunos medios de comunicación siguen afirmando incluso ahora, la imagen no es una pintura.
El equipo estadounidense Sturb demostró que la imagen se debía a una oxidación superficial de las fibras del lino donde se entrelazaban los hilos de urdimbre y los de trama. Liberado. Cuando la imagen se amplía mucho, es interesante ver cómo la coloración solo aparece en puntos de cruce específicos del tejido. Así que esta imagen en tela es análoga a la imagen de una imprenta. Utilizando la terminología actual, podríamos incluso decir que la imagen del sudario de Turín es una verdadera imagen digital trazada en píxeles. Que es numérico para los píxeles. Dicho esto, hay que señalar que se encontraron restos de pintura en el sudario. Los escépticos lo señalan a menudo para desacreditar el sudario. En realidad, la presencia de partículas de óxido de hierro utilizadas como pigmento de pintura puede explicarse fácilmente. En la Edad Media, existía la creencia popular de que si se cogía un objeto vil y se ponía en contacto con un objeto sagrado, el objeto vil se volvería tan puro como el propio objeto sagrado. Una vez completada esta transferencia, al nuevo objeto sagrado se le daba tanto respeto como a la reliquia religiosa original. Cuando entendemos lo popular que era la transferencia de reliquias religiosas en la Edad Media, resulta razonable creer que uno o varios de estos sudarios falsos habrían estado en contacto con el sudario auténtico. En ese caso, no sería sorprendente encontrar partículas de pintura en el sudario. Creo que la mejor evidencia hoy en día se debe al hecho de que no ha sido posible hasta ahora crear una imagen de alguna manera idéntica a la del sudario. Este es el misterio más grande, si quieres llamarlo así, en el sentido de que muchos científicos intentaron en este último siglo, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, reproducir a partir de un cadáver una imagen idéntica a la del sudario. Pero hasta ahora los resultados no son muy buenos. Aunque la sábana santa de Turín se usara para envolver el cuerpo de un hombre torturado, aún cabe la duda de si el cuerpo reproducido en la tela es o no el de Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz hace 2000 años. Cuando se publicaron los hallazgos de CTP en 1978, mucha gente estaba dispuesta a jurar la autenticidad de la sábana santa. Pero desafortunadamente, los requisitos de la ciencia son diferentes a los de la fe. Además, la sábana santa de Turín pertenece al ámbito religioso, y a los científicos no les entusiasma mucho lidiar con lo divino. Se necesitaría algo más para convencerlos. Una prueba adicional. Pruebas como la datación por carbono. La técnica se basa en un principio simple. Cuando un organismo vivo muere, libera gradualmente el carbono que acumuló mientras estaba vivo. Es un proceso lento y estable, por lo que es posible determinar la edad de un objeto calculando la cantidad de carbono 14 aún presente. Las pruebas de carbono se realizaron en 1988. Fue entonces cuando comenzaron. Los resultados tuvieron un efecto bomba. El sudario fue datado entre 1250 y 1360 por 3 laboratorios: Oxford, Zurich y Tucson, Estados Unidos. Obviamente, hubo afirmaciones inmediatas de que el sudario era falso. En primer lugar, y los científicos que realizan pruebas de carbono lo confirmarán, un análisis de carbono 14 solo es fiable en la medida en que se sitúa en su contexto y concuerda con los elementos arqueológicos. Irónicamente, solo el elemento no arqueológico es el que discrepa del resto. Este proceso de datación ha sido muy controvertido. Puede haber habido errores en la interpretación de los resultados. Hay que señalar que el método del carbono 14 no es un método infalible. Data los niveles de carbono 14 presentes en una muestra,
pero esta muestra debe estar aislada y no debe haberse contaminado con carbono 14 más reciente. Todo el mundo sabe que el sudario se movió mucho a lo largo de los siglos, que casi se quemó en un incendio en Chambéry en 132, que se roció con agua y que se manipuló mucho cada vez que se exhibió. Por lo tanto, está claro que no ha estado aislado de influencias externas. Así que podemos imaginar que las contaminaciones por carbono 14 más reciente podrían haber afectado los resultados de la datación. Si tienes un trozo de lino, por ejemplo, cualquier material vegetal, es bastante fácil añadir otros contaminantes en el exterior que, si se toman en conjunto, cambiarían la fecha de radiocarbono. 9, 16, 9, 9, así que mientras el pretratamiento químico como parte de la datación realmente llega a la celulosa, es muy difícil cambiar la fecha. Pero en el caso del sudario, si estamos pensando en una tela que, digamos, tiene dos. Por eso no creo que la contaminación pueda considerarse una explicación para una discrepancia tan grande. Así que, bueno, voy a hacer una declaración como estadístico, porque la estadística es mi especialidad. Como a muchos otros estadísticos, me gusta pasar el tiempo mirando columnas de números. En este caso, los números eran mediciones realizadas durante las pruebas de carbono. Y estadísticamente hablando, noté que los resultados en estas columnas de números no concordaban entre sí. No tengo idea de por qué no concuerdan. Tal vez alguien cometió un error administrativo durante el proceso de datación bioquímica. No sé cuál fue el error. Eso está fuera de mi área de competencia. De todos modos, lo único que puedo decir es que cuando las columnas de cifras no coinciden, entonces la datación no puede considerarse válida. Podemos decir, en primer lugar, que el problema de datar una tela es muy complicado. Hay que tener en cuenta que la tela es muy sensible a la contaminación, tanto desde el punto de vista biológico como químico. Y experimentos realizados en diferentes partes del mundo, no sobre el sudario, sino sobre otros lienzos antiguos, prueban que a veces el C14 puede dar también una fecha varios siglos más rostros. La sábana santa de Turín. Bueno, para cualquiera de estos tipos de reliquias religiosas que podrían haber estado en contacto real con Jesucristo, hay serias implicaciones para los cristianos, para los seguidores religiosos. Porque si algo es auténtico, es una prueba histórica adicional de que Jesús existió. La Iglesia no le teme a la ciencia y permitió la datación por carbono 14. De hecho, no se permitió hasta que la Iglesia obtuvo la propiedad. Fue toda una sorpresa cuando se publicaron los resultados de la prueba de datación por carbono 14. Y la Iglesia lo aceptó. Millones de personas siguieron visitando el sudario. El Papa Juan Pablo II visitó Turín en el Año Santo. Creo que fue él quien pidió la veneración del sudario en 1998 en preparación para el jubileo. Así que fue una exhibición muy especial del sudario, que normalmente ocurre cada 25 años. Y el segundo milenio, fue un año jubilar muy importante en ese sentido. Ha habido muchos estudios científicos cuestionando el conocimiento científico desde que realmente se descubrió la imagen, es decir, desde que se fotografió el sudario por primera vez en 1000. Lo interesante es que cuando se han realizado investigaciones sobre el sudario durante el último siglo más o menos, investigaciones sobre estudios previos del sudario, ateos militantes apoyarán su autenticidad.
Por otro lado, vemos a ciertos sacerdotes y teólogos. Conozco uno en particular que defenderán firmemente que es una falsificación. ¿Cree que lo contrario sería cierto? ¿Cómo interpretar todas las contradicciones que rodean este trozo de tela? ¿Podría la datación por carbono haber llevado a 3 laboratorios independientes y respetados a resultados? ¿Podría un estafador desconocido de la Edad Media haber sido capaz de entender los conceptos de píxeles fotográficos negativos y radiación? ¿Quién era este hombre, crucificado exactamente como Jesús, según los evangelios, y que dejó su huella en este sudario de Judea? Si el sudario de Turín es un fraude de la Edad Media, como parece demostrar la datación por carbono, hay que reconocer que quien lo creó fue un visionario verdaderamente dotado, un ingeniero. Y si el sudario es auténtico, ¿cómo no conmovernos ante la imagen de este hombre torturado que mira a través de 2000 años de historia? Esto es completamente posible a través del sudario, sin pronunciarse sobre la cuestión de su edad y origen. A través de esto puedes entrar en una contemplación del carácter de este hombre. Es una persona extraordinaria. Su rostro es poderoso, es cautivador. Te lleva a un espíritu de gran reverencia, a una profunda reflexión. Yo diría que es el comienzo del amor, la comprensión de que el sufrimiento no es la última palabra, que el pecado es horrible, que la violencia en el corazón humano casi no tiene límites. Si esto es realmente el documento del entierro de Cristo y su resurrección, entonces nos lleva justo al lugar donde el Hijo de Dios fue asesinado por manos humanas. Pero también nos lleva a la paz que tuvo y a su triunfo. Ya sea una reliquia auténtica o un engaño de la Edad Media, la mera existencia del sudario de Turín es un milagro. Al igual que la resurrección de Cristo y el ingenio humano. No estoy seguro de cuál de los dos me impresiona más.